Tengan muy buenos días, amados hermanos. Dios les bendiga. Les invito, como cada domingo, a abrir sus Biblias. Hermanos míos, seguimos en el Evangelio de Marcos. Quiero pensar que ya esas Biblias automáticamente se abren en Marcos. Y estaremos hoy en esta predicación, en los versículos de Marcos capítulo 10, del 32 al 45, con el sermón titulado Verdadera Grandeza. Dice así la palabra de Dios. Iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba delante, y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán, y escupirán en él, y le matarán. Mas al tercer día resucitará. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo, o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron: podemos. Jesús les dijo: a la verdad del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Oremos. Señor, te agradecemos el privilegio que tenemos, Señor, esta mañana de poder estar reunidos en tu nombre, Padre Santo, como hermanos, buscando, Señor, ser transformados por la verdad de tu palabra. Señor, te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, entendiendo que apartados de Él, Señor, no tenemos relación contigo. Señor mío, que por la obra, la persona y el nombre de Jesús nos ayude, Señor, a escuchar, Señor mío, la verdad de tu palabra, y que cambiemos, Señor, haciéndonos cada día más como Cristo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Si tuviéramos, hermanos míos, que definir en un par de palabras el tipo de sociedad en que vivimos hoy en el mundo moderno, quizás, muy probablemente, esas palabras serían las siguientes: autoidólatra y egocéntrica. De manera general, somos una cultura que está enamorada de sí misma, centrada en sí misma, que busca ser el centro de atención siempre. Somos una cultura que se idolatra a sí misma. Los libros más populares y mejor vendidos son aquellos libros que enseñan a amarse a uno mismo más y más profundamente. Esos son los llamados libros de autoestima o autoayuda. Son muy populares, las personas, la gente los busca porque se siente bien que le digan a uno que el problema es que necesitamos más amor, que se nos ame más, comenzando por uno mismo. Hay que amarnos más. Y esto no se limita simplemente a libros, sino que la temática central de películas,
canciones, revistas, redes sociales, es casi invariablemente la autoexaltación. La narrativa es igual siempre. Se nos presenta a un personaje con el cual debemos identificarnos, y una vez que nos identificamos con ese personaje, se exalta al personaje, de tal forma que vemos algún tipo de película, leemos un libro o vemos en redes sociales algún tipo de publicación y decimos, sí, esto es exactamente lo que yo necesitaba escuchar, sin darnos cuenta que nos estamos autoidolatrando. Tristemente, ese culto de idolatría a uno mismo se ha infiltrado aún en la iglesia. Su primer y grande mandamiento es este: ámate a ti mismo con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Se quiere tener, hermanos míos, un mensaje terapéutico que nos ayude a cumplir nuestros sueños. Nos gusta escuchar desde el púlpito que nosotros debemos ser aquello para lo que nacimos, unos verdaderos campeones. Se quiere que se nos diga, hermanos míos, que las palabras de Jesús están de acuerdo con nuestras ideas. Se quiere crear un cristianismo en el que el centro sea el hombre. Se quiere hacer un Dios a nuestra imagen y semejanza. Y entonces, solo entonces, nos postramos de rodillas y adoramos a ese Dios, entre comillas, que es a nuestra imagen, que es a nuestra semejanza, que no es diferente de nosotros. Y cuando esto pasa, el hombre se está adorando a sí mismo. Pero qué diferente, mis hermanos, es el llamado de Jesús. Qué diferente es el llamado del cristianismo bíblico. Su llamado es diametralmente opuesto, completamente contrario, fundamentalmente contracultural, directamente antagónico, irreconciliable y esencialmente incompatible con lo que dicta la sociedad. Veremos en este pasaje cómo el Señor Jesús les dice a sus discípulos y nos dice a nosotros: miren el mundo, no será así entre vosotros. No será así entre vosotros. El grande es el que se hace siervo. El primero es el que es esclavo de todos. Eso, hermanos míos, dice Jesús, es la verdadera grandeza. Y vamos a empezar, mis hermanos, con el primer punto en esta mañana, que se encuentra en los versículos 32 a 34. Lo que vemos aquí es el anuncio de Jesús. Jesús hace un anuncio y este anuncio no es nuevo. Lo verá en unos momentos. Va a anunciar a sus discípulos de nuevo algo muy importante. Dice el versículo 32, iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba adelante y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. Lo que vemos aquí, hermanos míos, es que estos discípulos junto con Jesús salen del área que está al este del río Jordán y se dirigen hacia Jerusalén, que está al oeste. Para llegar hasta ahí, lo que hacen es caminar hacia el sur hasta llegar a Jericó. Ellos llegarán hasta Jericó y una vez llegados a Jericó, darán un giro en 90 grados dirigiéndose hacia Jerusalén. Dice el texto que van subiendo y la razón por la cual dice que van subiendo es porque Jerusalén se encuentra a unos 2.550 pies sobre el nivel del mar. Estos son cerca de 780 metros. Es una ciudad alta comparado con el resto de el área. De hecho, donde está Jesús ahora mismo se encuentra a 1,000 pies bajo el nivel del mar. Estos son unos 300 metros. Y caminará Jesús con sus discípulos desde ahí hasta Jerusalén unas 20 millas. Literalmente Jesús está cuesta arriba, avanzando para enfrentar la cruz. Y dice ahí que Jesús va delante. Jesús siempre va adelante, hermanos míos, y no solo que va adelante en el sentido físico, no solo es que va adelante porque sus discípulos van detrás de él siguiéndolo, sino que además es que la idea aquí, hermanos, es que Jesús no se acobardó ante la misión que vino a cumplir. Él no se ocultó detrás de sus discípulos, él fue delante. La idea es que va con ímpetu y lleva el liderazgo audazmente y sin titubeos. Jesús se dirige hacia Jerusalén para cumplir la misión a la que vino, que es morir a la cruz.
Por eso es que dice el texto, mis hermanos, que los discípulos estaban asombrados. Ningún hombre que sabe que al llegar a una ciudad va a morir, va con tal ímpetu, con tantas ganas, como diciendo, a esto es que vine y vine a cumplirlo y lo voy a cumplir y ya. Ellos estaban asombrados, pero no solo estaban asombrados, sino que también nos dice el texto que les seguían con miedo. Recordemos que Jesús ya había mencionado algo acerca de Jerusalén, y aunque no tenían todos los detalles de lo que ocurriría ahí, ellos saben que entrar a Jerusalén es meterse en problemas. Entonces los discípulos les siguen con miedo. Jerusalén es el centro político y religioso en el que se encuentran la mayoría de los enemigos del ministerio de Jesús, de la enseñanza de Jesús y de Jesús mismo. Y dice que Jesús, volviendo a tomar a los 12 aparte, esto es, otra vez, de nuevo, una vez más, Jesús va a enseñar a sus 12 lo que le iba a acontecer. En otras palabras, mis hermanos, Jesús les va a decir qué es lo que han venido a hacer a Jerusalén una vez que lleguen. Dice el versículo 33. He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán, y escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Ellos llegarían a Jerusalén, mis hermanos, para que Jesús muriera. Ellos tenían que saber ahora ya esto, y esta es la tercera vez que Jesús habla con sus discípulos acerca de su muerte. La primera vez la vemos en Marcos capítulo 8 versículos 31 a 32, la segunda en Marcos capítulo 9 versículo 31, y esta es la tercera vez aquí en Marcos capítulo 10 versículos 33 y 34. Y si comparamos cada una de esos tres anuncios, de esas tres veces que Jesús habla con sus discípulos acerca de su muerte, veremos, hermanos míos, que poco a poco Jesús va siendo más específico en los detalles que rodearían su crucifixión. Vamos, hermanos, les invito a que vayamos a Marcos. Esto ya lo hemos escuchado antes, pero quisiera que comparemos brevemente esos tres anuncios. Primero en Marcos 8, 31 y 32. Dice, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos y por los principales sacerdotes y por los escribas y ser muerto y resucitar después de 3 días. En este texto, hermanos míos, Jesús le había dicho a sus discípulos ya esos padecimientos que él sufriría, pero no entró en detalles de cómo es que esos padecimientos desembocarían en su muerte. Después en Marcos capítulo 9, vemos en el versículo 31 que Jesús les dice, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Aquí hay una palabra, hermanos míos, clave, que va a ser muy importante también en el tercer anuncio, y es la palabra que dice entregado. Jesús será entregado. ¿Cuál es la importancia de esto? Que cuando leemos el tercer anuncio, que es el que tenemos frente a nuestra predicación en esta mañana, vemos que dice, hermanos míos, que será entregado a los principales sacerdotes y los escribas. ¿Por qué esto es importante? Mis hermanos, porque ahora todo empieza a cobrar más sentido para la mente de los discípulos. Será entregado a los principales sacerdotes y los escribas, lo cambia todo. Aunque Jesús ya ha dicho esto antes, como dije, repito, los detalles que Jesús da ahora cada vez son más claros. Y los discípulos empiezan a entender que cuando dice que será entregado a manos de los principales sacerdotes y los escribas, habla de ser, hermanos míos, subordinado a una autoridad judicial. Esto es, sometido, rendido legalmente al gobierno. Lo que estamos viendo aquí, mis hermanos, es que Jesús tenía que ser, para poder cumplir con la Escritura, ser considerado un criminal y un criminal peligroso, de tal manera que tendría que ser entregado a las autoridades de la época para que se le ejecutara una sentencia.
Dice también que será condenado a muerte. De nuevo, la palabra condenado aquí es esa sentencia judicial que recibirá Jesús por parte del gobierno, tanto de los sacerdotes y escribas, como también por parte de Roma. Y dice, y le entregarán a los gentiles. Esto de entregarlo a los gentiles se refiere al gobierno romano que encabeza Poncio Pilato. Los discípulos empiezan a darse cuenta, mis hermanos, que todo esto que está hablando Jesús, o al menos deberían empezar a darse cuenta, que es una cosa seria. Es meterse en problemas serios con el gobierno de Roma y con el gobierno del Sanedrín de los judíos. Y que iba a ser Jesús tomado, entregado, se le iba a hacer un juicio y entonces se le declararía culpable y su pena sería la muerte. Jesús también dice que sería escarnecido, que le iban a azotar, que lo iban a escupir y que lo iban a matar. Estos detalles, mis hermanos, y todo lo que vemos en la pasión de Cristo, en la semana de la crucifixión, específicamente los días en que Él llevaría la cruz, no son cosas que estaban al azar, sino que fueron detalles planeados específicamente y directamente por Dios Padre para que Él fuera, Jesús, el sustituto de la paga que nosotros tendríamos que dar por nuestros pecados. Ahora es cuando, mis hermanos, los discípulos deben o deberían conectar la enseñanza de la cruz. Antes, cuando Jesús les hablaba de la cruz, aunque Jesús lo hacía directamente, claramente, literalmente, pudiera ser que estos 12 hombres tomaran esas palabras de Jesús de manera metafórica, de manera como ejemplificando que la vida cristiana es muy difícil. Pero Jesús estaba hablando de manera literal, no es algo romántico, no es algo metafórico, no es alegórico ni ficticio. La cruz es la forma de muerte que recibe un criminal sentenciado. Esto es, se le entrega a un juicio y ese juicio es real, con personas reales, con un juez real. Va a la corte y la corte es una corte de verdad, es una corte real. Ahí se le juzga, se le sentencia y al resultar culpable se le condena. Y a los peores criminales, como iba a ser considerado Jesús, se les sentencia a la muerte en la cruz romana. La cruz es la forma más cruel, espantosa y dolorosa de matar a alguien. Era tan cruel y tan dolorosa que los romanos habían convenido en una ley para que a ningún ciudadano romano se le sentenciara a la cruz. Solo sentenciaban a la cruz a ciudadanos que no eran romanos. Y no olvidemos algo muy importante, mis hermanos. Jesús les está diciendo todo esto y ellos lo están escuchando por tercera vez. Y la pregunta que debemos hacernos es, ¿para qué es que Jesús murió en la cruz? ¿Para qué es que Jesús murió en la cruz? Y no olvidemos también otra cosa muy importante. ¿Para qué es que Jesús resucitó de entre los muertos? Uno puede hablar, mis hermanos, acerca de la cruz, de la crucifixión, de la muerte de Jesús y de su resurrección, como si fuera algo legendario, como si fuera una historia que dice uno, wow, qué historia tan fabulosa. Uno podría considerar algo como mitológico todo esto acerca de Jesús, algo fantástico, una leyenda, una creencia. Pero mis hermanos, esto no es la manera en que debemos tomar la narración del Evangelio cuando vemos a nuestro Señor Jesucristo caminar el camino de la cruz y morir en el Calvario. Sino que esto es un hecho histórico bien fundamentado, bien documentado, incluso por los enemigos de Jesús que registraron los hechos porque fue una narración, fue un acontecimiento real. Esto fue el plan de Dios desde el principio. Y eso nos deja saber, hermanos, que Dios está en control de toda la historia de principio a fin. El Señor es el que pone y quita reyes, el que conmueve los cimientos de las naciones y el que lleva el curso de la historia en su poder y hacia donde Él quiere. Muchas personas piensan que el curso de la historia está dado por aquellos que están en el poder, pensando que aquellos que están en el poder pudieran ser los presidentes o los ricos de este mundo, o a saber quién piensen que es. Pero el Señor nos deja claro en su palabra que Él es el que está en control de toda la historia. De nuevo, hermano mío, Jesús subía a Jerusalén y Él conocía los detalles específicos de lo que Él iba a enfrentar. No es que Él no sabía a qué iba, no es que Él no supiera, mis hermanos,
cuáles iban a ser sus padecimientos. Él sabía a detalle todo lo que iba a sufrir. Y sabiendo todos estos detalles de la muerte que le espera, Él va adelante. Él va valientemente hacia adelante, no le tiemblan las piernas. Él no se acobarda. Mientras los discípulos van detrás de Jesús con miedo, Él va adelante audazmente, valientemente, con arrojo, con prontitud, con seguridad y denuedo. Se dirigía a la cruz como un felino que está a punto de saltar sobre su presa. Él estaba listo para acabar con la muerte. Y es que ese es el para qué de la muerte de Jesús, mis hermanos. Cristo es el león que ferozmente despedazó y devoró la muerte para siempre en la cruz del Calvario, como nos dice Apocalipsis capítulo 5, versículo 5. Con su muerte, Jesús venció la muerte para levantarse vivo de entre los muertos y dar vida eterna a los que tienen fe en Él. Jesús no fue a regañadientes a la cruz. Jesús no fue pensando, ¿cómo pudiera yo evitar esto? Sino que estaba listo, hermanos míos, para derrotar al enemigo de todo hombre, que es la muerte. Él, hermanos míos, Jesús, no ganó en la cruz para demostrar algo que Él no era. Él siempre ha sido el Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesús no venció la muerte para entonces un día convertirse en el soberano. No, hermanos míos, desde la eternidad pasada, Él es el soberano de la creación que dejó su trono y vino dejando todas sus riquezas en gloria para ganar la victoria que nosotros necesitábamos. Él no vino simplemente como un ejemplo para que nosotros aprendamos cómo debemos vivir en este mundo, sino que vino, hermanos míos, a sacarnos de la esclavitud de este mundo y empezar a vivir con una vida nueva en Él. Jesús no vino simplemente a enseñarnos cómo vivir, porque la pregunta sería, ¿cómo le puedes enseñar a vivir a alguien que está muerto? Él vino, mis hermanos, primeramente a dar vida y a liberarnos de la esclavitud del mundo de la carne y del pecado. Sin Cristo, todos están muertos. Y puede que tengan vida biológica los que estén sin Cristo. Y puede que tengan vida física. Puede que médicamente tengan pulso y respiren. Pero es cuestión de tiempo para que los que están fuera de Cristo se den cuenta cuando les llegue la muerte que siempre habían estado muertos espiritualmente, siempre habían estado en delitos y pecados porque pertenecen al reino de la muerte. Jesús ha venido, hermanos míos, y declaró la guerra en contra del reino de muerte porque Él es el Rey de vida. Y Él va a dar vida a aquellos que por fe reciban el perdón de sus pecados y estén dispuestos a renunciar a sí mismos para seguirle. El imperio de la muerte ha tenido bajo su dominio legalmente y justamente esclavizados a todos los que nacen fuera de Cristo. Todos le pertenecen, todos son sus esclavos. ¿Y por qué? Porque el Señor dijo, mis hermanos, en Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17, mandó el Señor Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Hermanos, esos no son cuentos, esos no son fábulas, esas no son palabras a la ligera que dio el Señor. Él habló la verdad. El día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Y qué es lo que sucedió? Vemos en el capítulo 3, en el versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Esa es la condición, mis hermanos, de todo hombre y de toda mujer, muerto en delitos y pecados. ¿Cuál es el problema del hombre? ¿Cuál es el problema de la sociedad? ¿Cuál es el problema de los países? ¿Cuál es el problema del mundo? El problema es que el hombre está muerto. Está muerto. Espiritualmente, moralmente, no tiene ningún tipo de vida en sí mismo. ¿Y qué necesita entonces el hombre para ser libre de todo esto? Pues necesita vencer la muerte. Pero ¿cómo puede vencer la muerte si está muerto? No puede. No puede. Esto conecta directamente con lo que vimos el domingo pasado cuando Jesús dice, sus discípulos preguntan, ¿quién pues podrá entonces ser salvo?
Para el hombre esto es imposible. Un muerto no puede levantarse. Un muerto no puede vencer su propia muerte. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Es por eso, mis hermanos, que el hombre necesita ser salvado. Necesita ser rescatado. ¿Y cómo? Si tan solo hubiera uno capaz de pagar el precio que se necesita. ¿Cuál es el precio? Un hombre que diera su vida en perfecta santidad a la ley de Dios. Un hombre que diera su vida en perfecta obediencia a Dios. Un hombre que pudiera dar su vida santa, que este es el precio necesario, el valor infinito de una vida en perfecta santidad. Pero además de eso, no solo tendría que dar su vida, que es perfecta, sino que además debiera tener la potestad de dar vida a otros para primeramente levantarse de los muertos. Si existiera uno solo así, entonces tendríamos esperanza. Por eso, hermanos míos, es que eso solo lo puede hacer Dios. Y en su amor, Dios envió a su Hijo, encarnó, el mismísimo Dios encarnó y se hizo hombre y se llamó Jesucristo para entonces poder venir, como lo vemos en este texto, yendo hacia Jerusalén a la cruz, delante con ímpetu, con valentía, sin miedo a devorar la muerte. Y solo aquellos que en Él ponen su confianza y aquellos que en Él está su esperanza, entonces pueden tener la seguridad que Él les dará vida. Él, Jesús, voluntariamente toma nuestro lugar, el lugar de nosotros como pecadores, sin ser Él pecador, para recibir el castigo justo por nuestras iniquidades y otorga de gracia y por misericordia la libertad de la condenación y la muerte a quienes se arrepienten y le siguen. De otra manera, mis hermanos y amigos míos, todos están muertos, todos estamos muertos. Es solo porque Cristo, siendo Dios, encarnó y tiene el poder de dar su vida y tiene el poder de recuperarla, destrozando, despedazando y acabando con la muerte en la cruz, que tenemos esperanza. De otra manera, no la tenemos. Es por eso, hermanos míos, que vemos en 1 Corintios capítulo 15, versículo 53 hasta el versículo 57. Dice, porque es necesario que esto corruptible, hablando del cuerpo humano, del cuerpo físico, se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos míos, para nosotros poder vencer lo que nos tiene esclavizados, que es la muerte a causa del pecado, tenemos que depender en la victoria de alguien que la ganó y su nombre es Cristo. Porque no podemos ganarla por nosotros mismos. Esto es, mis hermanos, lo que el Señor les está diciendo a sus discípulos por tercera vez. Por tercera vez Jesús les está diciendo que Él tendría que morir. Con su ejemplo de ir delante con ímpetu, audazmente, con fortaleza y firmeza, les está poniendo ejemplo de cómo uno debe enfrentar lo que tiene de frente, que tiene como misión cumplir. ¿Y qué reacción tienen los discípulos? Punto número 2 en esta mañana, versículos 35-37. La reacción de los discípulos. ¿Cómo estaban tomando toda esta enseñanza los discípulos? Como he dicho ya, esta es la tercera vez que Jesús, el Maestro, enseña la misma lección. ¿Y en qué estaban pensando los discípulos? Versículo 35 dice, entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Es como decir, estos dos muchachos, porque eran unos muchachos, ellos eran bien jóvenes. En este punto aquí en el capítulo 10 de Marcos, especialmente estos dos discípulos que son hermanos, son bien jóvenes. Juan es el más joven de ellos, Jacobo es el hermano mayor. Es como que se le acercan al Señor y le dicen, Señor, te vamos a pedir algo, pero antes de pedírtelo, ¿verdad que nos vas a decir que sí?
Es lo que está diciendo Juan y Jacobo aquí. La manera en que lo dicen pues es esta: querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. ¿Verdad que sí, maestro? Antes de que yo te pregunte, pero dime que sí. ¿Qué dice Jesús? Versículo 36. Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Es como decir, no. Primero dime y yo te respondo, porque tengo que saber qué me vas a preguntar. Entonces, mis hermanos, ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Jesús hablando de su muerte, de sus sufrimientos, de sus padecimientos, de que va a dar su vida, de que sufrirá una muerte horrible en la cruz, que será condenado, que lo tomarán y lo escupirán. Y estos muchachos pensando en los primeros asientos junto al trono. Pero ¿qué les pasa a estos discípulos? Ellos quieren los puestos más importantes en el reino. De nuevo, una vez más, Jesús enseña sobre su pasión, sobre su muerte, y ellos nos gusta más escuchar la parte de lo que va a pasar después. Hagamos de cuenta que no escuchamos nada de lo del sufrimiento y vayámonos directamente al final de la película. ¿Cómo está eso de los tronos? ¿Cómo está eso de que vamos a estar contigo en gloria? Y es que en realidad, hermanos míos, esto no vino de la nada. No es que de pronto ellos empezaron a decir qué tema podemos meter para desviar la enseñanza de Jesús hacia otro lugar. No, mis hermanos, sino que ellos, como vimos la semana pasada en los versículos 29 a 31, Jesús les había dicho que ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de él y del evangelio, que iban a recibir 100 veces más. Pero no solo eso. En Mateo capítulo 19 versículos 27 y 28 vemos algo muy particular que no nos narra Marcos, pero que sí nos dice Mateo. Versículo 27. Entonces respondiendo Pedro, le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo. Eso también lo narró Marcos. Y te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? Y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, esta es la respuesta, la parte de la respuesta que no nos narró Marcos. De cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Ahí estaba la mente de los discípulos. Ellos seguían su camino, pero quedaron fascinados con la parte de Jesús estará en su trono y nosotros que le hemos seguido sentados en 12 tronos junto con él. Entonces, hermanos míos, es por eso que ellos van y dicen, bueno, aquí estamos los 12 y van a haber 12 tronos. Vamos a decirle a Jesús de una que nosotros ya ganamos lugar, a la derecha y a la izquierda, que ya nos lo dé. Y es a eso que se acercan. Y es a esto, hermanos míos, que ellos vienen a donde Jesús a preguntarle esto. Y uno pudiera pensar, ¿cuántas veces estos discípulos tendrían que escuchar la misma enseñanza hasta que empezaran a entender? Pero no debemos ser tan rápidos en juzgar a los discípulos, hermanos. El problema es que los discípulos son un reflejo de lo que somos tú y yo también. Vemos en la palabra una y otra vez la misma enseñanza, una y otra vez la misma enseñanza, una y otra vez el evangelio. Y somos tardos, ciegos, sordos, para con prontitud escuchar lo que el Señor habla y manda y ponerlo por obra. Y cuando vemos a esos jóvenes ahí, cuando vemos a estos discípulos inmaduros, ¿cómo debemos nosotros reflejarnos en ellos? ¿Cuántas veces, hermanos míos, tenemos que escuchar la misma enseñanza de Jesús? Arrepentíos y creed el evangelio. Niéguense a vosotros mismos, tomen su cruz y síganme. Y nosotros, hermanos, somos sordos. Llevamos ya varios meses, cerca de llegar al año, en el Evangelio de Marcos, 10 capítulos casi completados. Y muchos, si analizáramos nuestra vida a la luz de la enseñanza de estos 10 capítulos durante todos estos meses,
tal vez nos diéramos cuenta que estamos igual o peor que estos discípulos, porque nomás no cambiamos. Se nos predica, hermanos míos, y vemos en la palabra el llamado de Jesús. Vemos, hermanos míos, cómo el Señor dio su vida en rescate por muchos. Sufrió para que nosotros no estemos esclavizados a este mundo, a las riquezas de este mundo, al pecado de este mundo, a la manera de vivir de este mundo. Y aún podemos ver que eso es lo que el Señor manda en la Biblia y decir, amén, Señor, esto es lo que tú mandas. Pero no hemos llegado ni al parqueo y nos hemos subido al coche. Y nuestra mente ya está completamente en otra cosa. Ese momento quizá en donde el Señor habla a nuestro interior, a nuestra alma y trae convicción, parece que desaparece en un instante una vez que salimos de aquí y entonces empezamos a pensar en todo menos en lo que se nos predicó. Y Dios quiere, hermanos míos, que tengamos y tomemos el tiempo en casa para volver a lo que se enseñó, a ver qué el Señor dice. Y pedirle al Señor que nos ayude, que por su misericordia nos cambie, porque ciertamente nosotros somos como estos discípulos, que una y otra vez se les dice lo mismo y simplemente no queremos centrarnos en esas partes de la Biblia que no nos gustan. Qué fácil es creer, hermanos míos, y confiar en las partes que nos gustan de la Biblia, pero qué difícil es tomar aquellas que nos señalan aquella área de nuestra vida que hay que cambiar, que ciertamente está en rebeldía contra la palabra de Dios, que ciertamente está en pecado delante del Señor y que debemos cambiar. Y decimos, no, yo sí creo, pero yo creo estas partes que son las que me gustan. Esto están haciendo los discípulos. No podemos culpar a los discípulos por no creer lo que Jesús dijo. Ellos estaban creyendo lo que Jesús les dijo, pero estaban creyendo selectivamente. Lo de los 12 tronos, los de tener 100 veces más. Amén, Señor, hablemos de eso y vayámonos de una a ver quién se va a sentar dónde. No, espérense. Y la parte de sufrir y la parte de la cruz y la parte de que sacrificialmente uno debe vivir por los demás. Es que esa parte es más difícil. Sí, pero no puede haber gloria sin cruz, eso lo hemos dicho ya. No podemos nosotros brincarnos la cruz y llegar a la gloria sin antes seguir a aquel que murió en la cruz. Y recordemos eso siempre, mis hermanos, nosotros no seguimos a alguien popular en el mundo. Nosotros no seguimos a una estrella de rock o una estrella del pop. No seguimos a ninguno de esos. Seguimos a alguien que fue condenado como un criminal, como el peor de los criminales, y lo pusieron en una cruz. A ese es el que seguimos. A ese es el que proclamamos. En ese es en el que creemos. Y si eso es verdad, mis hermanos, entonces debemos nosotros pedirle al Señor que podamos andar en sus pasos. Estos hombres estaban plenamente convencidos de que llegarían a la gloria y de que estarían con Jesús y que esos 12 tronos estaban preparados para ellos. Pero no estaban interesados, mis hermanos, en ver qué es lo que tenía que pasar desde donde están ellos hasta esos 12 tronos, porque en medio está la cruz. Debemos nosotros buscar, hermanos, todo el consejo del Señor, no solo las partes que nos agradan de la Biblia, todo el consejo del Señor, como nos dice Hechos 19:27. Hay que buscar todo lo que el Señor dice y pedirle al Señor que no sea nuestras fuerzas, sino por el poder de su Espíritu, que nuestra voluntad sea transformada para buscarle. Punto número 3, hermanos. La respuesta de Jesús. ¿Cómo responde Jesús a esta situación? Versículos 38 a 40. Dice, entonces Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. Jesús les dice prácticamente, ustedes están hablando y no tienen ni idea de lo que están diciendo. Dice, no saben lo que dicen, no sabéis lo que pedís. Dice, ¿podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Jesús está tratando de hacerles entender que lo que están diciendo por el momento es por lo menos irrelevante y segundo, que tienen que entender lo que están pidiendo. Entonces les hace esta pregunta, ¿podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo
con que yo soy bautizado. ¿A qué se refiere Jesús con esto? ¿Qué es este vaso? Este vaso o copa es lo dicho por el Señor en muchas partes del Antiguo Testamento y también del Nuevo, pero especialmente en el Antiguo. Por ejemplo, si vamos a Jeremías capítulo 25, versículos 15 a 17, dice: porque así me dijo Jehová, Dios de Israel, toma de mi mano la copa del vino de este furor, es decir, de esta ira, y da a beber de él a todas las naciones a las cuales yo te envío, y beberán, y temblarán, y enloquecerán a causa de la espada que yo envío entre ellas. Eso es, hermanos míos, lo justo para este mundo, considerando la santidad de Dios y la rebeldía que tiene la humanidad contra el Señor. Él enviará la copa de su ira y la derramará sobre el mundo. Si vemos Salmo 75, 8, ahí leemos: porque el cáliz, esto es copa, porque la copa está en la mano de Jehová y el vino está fermentado. Es decir, hermanos, que esa ira ha estado ahí, ha reposado y ahora tiene más fuerza. Dice: lleno de mistura, y él derrama del mismo. Y escuche que dice: hasta el fondo lo apurarán y lo beberán todos los impíos de la tierra. Dice el Señor: voy a poner toda mi ira en una copa y la haré que la beban. No se van a escapar, la van a beber. Esto es lo que está haciendo referencia el Señor aquí. Apocalipsis capítulo 14 también nos habla sobre esta copa. En el versículo 10 dice, voy a leer desde el 9, y el tercer ángel los siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Jesús le está preguntando a estos dos muchachos que no saben de lo que están hablando: ¿pueden beber de la copa que yo voy a beber? Por eso Jesús en el Getsemaní, cuando oró, le dijo al Señor: Señor, si es posible, aparta de mí esta copa. Porque esa copa que el Señor prometió derramar sobre este mundo, la bebió Cristo para salvar al mundo. Él se bebió la copa de la ira de Dios. Él se la bebió toda. Y les pregunta a sus discípulos: ¿ustedes pueden beber la copa que yo voy a beber? Y cuando habla de ser bautizado, literalmente la palabra bautizo significa sumergirse. No habla aquí del bautismo como nosotros lo entendemos ya hoy, en el sentido de que una vez que uno cree, debe bautizarse. El Señor habla literalmente de ser sumergido en la ira de Dios. Y Él les pregunta eso: ¿ustedes pueden beber esa copa? ¿Ustedes pueden ser sumergidos en la justa ira de Dios? ¿Y qué dicen estos muchachos? Versículo 39. Ellos dijeron: ¡podemos! Hermanos míos, de nuevo, ¿cómo nos parecemos a estos discípulos? Acabamos de leer que Jesús iba adelante y ellos asombrados de que este hombre, Jesucristo el Maestro, va adelante con ese ímpetu a buscar la cruz, a enfrentarla. Y ellos, ¿qué dice? Iban detrás con miedo. Y cuando les dice Jesús: ustedes pueden beber la copa y ser bautizados, podemos. Y muchas veces, hermanos míos, nos pasa igual. Creemos que en nuestras fuerzas podemos hacer para el Señor lo que nosotros estamos llamados a hacer. Que no necesitamos a Cristo para vivir esta vida. Que no necesitamos estar en la palabra. Que no necesitamos de oración. Que no necesitamos de comunión con Dios y con nuestros hermanos. Que no necesitamos la iglesia. Que puedo ser cristiano yo solo. Dice: podemos. Pero qué hermoso es Cristo, que en vez de decirle: miren, ustedes de verdad que están peor de lo que creía que estaban, les dice: a la verdad del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado.
En la narración que nos hace Mateo dice que está preparado por mi Padre. Es decir, eso ya está arreglado, eso ya está dado, es la voluntad de mi Padre, ustedes no podrán estar ahí. Pero lo que sí van a sufrir, lo que sí van a tener es sufrimiento. Por eso le dice el Señor, sí, van a beber de la copa. No en el sentido como el Señor se bebió la copa para salvarnos, sino en el sentido de que estos 12, en realidad 11, porque entre ellos todavía está Judas, ellos han sido seleccionados por el Señor desde antes de la fundación del mundo para poner el fundamento de la iglesia. Y ellos tendrían que padecer mucho a causa de esto. Juan y Jacobo, hermanos míos, no saben lo que les espera. Pero ellos creen que sí van a poder. No saben lo que enfrentarán. Pero ellos dicen, Señor, nosotros no merecemos esos tronos. Vas a ver que sí, nosotros somos los buenos. Hermanos, cuando llegue el momento en que Jesús suba a la cruz, todos van a abandonar a Jesús. Pero en este momento ellos son inmaduros, ellos son muy jóvenes y ellos tienen este espíritu que muchas veces la juventud tiene de ser invencibles, de que ellos lo pueden todo. Y uno dice, tú no sabes nada, muchacho. Tú no sabes nada de la vida, tú no sabes nada de lo que te espera. Tienes que adquirir sabiduría y venir a Dios y fortalecerte en Él para que puedas vivir como Dios manda. Y esto, hermanos míos, ellos lo van a aprender. Y nuestra esperanza es, mis hermanos, que así como nosotros somos cabeza dura para entender muchas cosas en la Escritura y a veces pensamos que entendemos y no entendemos nada realmente, si somos cristianos, si el Espíritu de Dios mora en nosotros, si hemos sido salvos por la sangre del Cordero, si hemos sido regenerados por el poder del Espíritu, si pertenecemos a Cristo, vamos a aprender, como estos muchachos aprendieron. Pero ¿cómo aprendieron estos muchachos? Pasarían los años, ellos serían viejos. ¿Y qué pasó con Jacobo, por ejemplo? Hechos capítulo 12, versículos del 1 al 3. Jacobo aprendería, maduraría, predicaría, fortalecería las iglesias, visitaría a sus hermanos, proclamaría el señorío de Cristo por todo lugar. Y dice el capítulo 12 del libro de Hechos, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Así acabó este joven Jacobo, que en el capítulo 10 de Marcos, en nuestra mañana de hoy, quería sentarse en un trono. Y Jesús dijo, eso ya está dado, pero beberán de la misma copa que yo bebo. Y por amor al Señor, él entonces cuando entendió, cuando maduró, del mismo modo en que vio a su maestro ir delante, ir con firmeza, ir con audacia, ir con valentía, a pararse firme para el Señor. Ahí se paró firme y le costó la vida. Y Herodes lo mató a espada y él no negó a Cristo. ¿Qué pasaría con el joven Juan? Juan, aunque la Biblia no registra el hecho, la tradición y la historia registran que en una ocasión él fue tomado y fue echado en una caldera con aceite hirviendo para ser cocinado. Milagrosamente el Señor lo salvó y no murió. Y después, ¿qué fue de él? Fue echado a la isla de Patmos y ahí lo abandonaron a su muerte. Desde ahí él escribiría el libro de Apocalipsis. Y ahí murió Juan. Solo, pobre, enfermo, pasando frío, pasando necesidad, sin nadie a su lado. Así acabó Juan. Ellos aprenderían, mis hermanos, y lo que no podían entender por la simple teoría que escuchaban, lo aprendieron y fueron transformados a ser pasados por fuego, y entonces les tocó estar firmes para el Señor. Quiera Dios que todos los que estemos aquí y que nos decimos cristianos, el día que venga el momento
en que nosotros tengamos que ser probados en nuestra fe, podamos pararnos firmes como estos dos hombres y decir, Señor, hemos aprendido. Éramos bien cabezas duras y no entendíamos. Nuestros ojos estaban cegados y nuestros oídos los tapábamos. Pero Señor, gracias porque hemos aprendido de ti y nos paremos firmes. ¿Qué pasa con este grupo que está aquí? Y todos de alguna manera pensando en aquello que un día obtendrían. Mateo sufrió el martirio en Etiopía, habiendo muerto por una herida de espada también. Santiago, el hermano de Jesús, fue el líder de la iglesia de Jerusalén y fue arrojado desde una altura de más de 30 metros desde el pináculo sureste del templo cuando se rehusó a negar su fe en el Señor. Cuando descubrieron que sobrevivió a la caída, sus enemigos lo golpearon con un garrote hasta que lo mataron. Este fue el mismo pináculo donde se cree que Satanás había llevado a Jesús durante la tentación. Bartolomé, también conocido como Natanael, fue misionero en Asia. Él testificó en lo que hoy es Turquía y fue martirizado por su predicación en Armenia, donde fue azotado con un látigo hasta que se murió. Andrés fue crucificado en una cruz en forma de X en Grecia. Después de haber sido azotado severamente por 7 soldados, ellos ataron su cuerpo a la cruz con cuerdas para prolongar su agonía. Sus seguidores reportaron que cuando él era llevado a la cruz, Andrés la saludó con estas palabras: hace mucho he deseado y esperado este feliz momento. La cruz ha sido consagrada por el cuerpo de mi Señor que fue colgado en ella. Él continuó predicando a sus verdugos por 2 días hasta que se murió. El apóstol Tomás fue traspasado con una lanza en la India durante uno de sus viajes misioneros para establecer ahí una iglesia. Matías, el apóstol elegido para reemplazar a Judas Iscariote el traidor, fue apedreado y luego decapitado. Y el apóstol Pablo fue torturado y después decapitado por el vil emperador romano Nerón. Otra historia en donde los historiadores no concuerdan o no están de acuerdo al 100% es qué es lo que pasó primero, porque después también fue crucificado boca abajo. Y aquí está Jesús con sus discípulos, hermanos míos, tratando de hacerles entender que no podemos llegar a la gloria sin antes sufrir, y que para ellos estaba reservado el beber de la misma copa que el Señor. Y es verdad, hermanos, que quizá nosotros no vamos a pasar exactamente los mismos sufrimientos y padecimientos de los apóstoles, porque no somos apóstoles para empezar. Pero ciertamente si somos seguidores de Jesús, tenemos que estar claros, hermanos míos, que lo que nos espera no es algo fácil, que la vida cristiana que nosotros debemos vivir es un llamado a abandonar nuestra comodidad, a negarnos a nosotros mismos y a seguir a Jesús, no importa cuáles sean las consecuencias de esto. Punto número 4, es el último punto de esta mañana, mis hermanos. Vamos a ver ahora la instrucción de Jesús. Versículos 41 a 45. Dice, cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Esos discípulos, mis hermanos, se enojaron, se molestaron mucho, se indignaron. Esa es la misma palabra que fue utilizada cuando Jesús va a bendecir a los niños y los discípulos están deteniendo a los niños de venir a él, y dice el texto que Jesús se indignó. Es la misma palabra en este versículo. Los discípulos se indignaron, estaban pero muy molestos con Jacobo y contra Jacobo y contra Juan. ¿Pero por qué estaban molestos? Estaban molestos porque reconocían que Juan y Jacobo estaban haciendo una petición inapropiada. Estaban molestos porque pensaban, por favor, hermanos, Juan, Jacobo, ¿cómo preguntan eso? No, mis hermanos, sino porque estos dos quisieron sacar ventaja de 2 cosas importantes que los distinguían a ellos del resto del grupo. ¿Y qué eran esas 2 cosas? Primero, su cercanía con Cristo en el ministerio. No era un misterio para nadie, no era un secreto que Jesús tenía 3 discípulos que eran los más cercanos a él y que siempre en los momentos, digámoslo así, más importantes, los separaba y los llevaba con ellos. Y esos eran Pedro, Juan y Jacobo.
Siempre eran Pedro, Juan y Jacobo. Y parece ser que Juan y Jacobo, pensando en, bueno, sabemos que Pedro, él tiene su liderazgo, él es el que habla. Hay que adelantarnos, ya que Pedro no está ahorita interesado en este asunto, y vamos directamente a hablar del asunto de los tronos con Jesús. Pero no solo eso, mis hermanos, otra ventaja que tenían Juan y Jacobo con respecto a los demás, y lo podemos ver así, o al menos en términos del mundo, constituía una ventaja, es su cercanía con Cristo en la sangre. La Biblia, hermanos míos, nos da ciertas pistas que son claras, aunque no contundentes, pero son bastante claras como para pensar, y la verdad, hermanos míos, es que no les voy a ocultar esto de mi persona. Yo estoy convencido de que Juan y Jacobo eran primos en la sangre con Jesús. Esto lo vemos, y tal vez tengamos un tiempo después para platicarlo. Esto lo vemos en la narración de las mujeres que están al pie de la cruz. Cuando vemos y comparamos los 4 relatos de esas mujeres que estaban al pie de la cruz, se dan ciertos detalles que nos hacen pensar, y a mí me convencen. Yo sé que algunos hermanos pueden no estar 100% convencidos de esto, pero a mí me convencen de que cuando dice que la madre de Jesús estaba ahí, María, y su hermana, cuando comparamos los relatos, también vemos que una de las mujeres que estaba ahí era Salomé, y esta Salomé era madre de Juan y Jacobo. De hecho, en el texto paralelo de Mateo, la madre es la que también intervino en esa conversación con Jesús. Entonces, mis hermanos, esto lo ven claramente los demás discípulos. Dicen, ellos están siempre como de alguna manera siendo los favoritos de Jesús. Además, son sus primos y está su mamá aquí. Entonces se enojaron, porque dijeron, ustedes están tratando de sacar ventaja sobre nosotros. Nosotros también deberíamos tener parte en esto de los tronos. Entonces, mis hermanos, esto es lo que ellos están haciendo. No es solo que Juan y Jacobo estaban mal pensando en la gloria venidera, en el trono, en el reino donde estaban, sino que todos estaban pensando en lo mismo. Todos realmente querían tocar ese tema con Jesús, y cuando ven a Juan y Jacobo que se les adelanta, se molestan contra ellos. De nuevo, no porque estaban haciendo una pregunta inapropiada, no porque querían corregirlos, sino porque dijeron, se nos adelantaron. Y Jesús, al ver toda esta situación, hermanos míos, lo que hace es entonces dar una instrucción, dar una enseñanza a todos, no solo a Juan y Jacobo. ¿Y qué es lo que tenemos ahí? Bueno, tenemos los versículos en donde Jesús habla. Versículo 42 dice, mas Jesús llamándolos les dijo, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Y aquí está la parte importante que debemos aprender hoy, hermanos. Pero no será así entre vosotros. Estos hombres, estos jóvenes, estos muchachos que seguían a Jesús, hermanos míos, tenían tanto mundo dentro de ellos, que ellos veían lo que ocurría en el mundo y pensaban, esa es la manera en que el reino va a funcionar también. Pero tenían, como dije, que pasar no solo los 3 años que ya habían pasado con Jesús, sino que tenían que pasar por muchas otras enseñanzas, y enseñanzas en donde la vida misma les llevara a poner por obra lo que Jesús habló, en donde ellos finalmente aprenderían que las cosas no son así. Pero en este punto, Jesús todavía tenía que decirles, no, miren el mundo y miren cómo funciona el mundo. Miren cómo la gente importante de prestigio, los grandes del mundo, ejercen potestad, es decir, están en autoridad, son los importantes. Pero en el reino, en la vida cristiana, en el cristianismo, para los cristianos, eso no es así. Eso no es así. Y es un llamado a nosotros mismos, hermanos, y una exhortación a que nosotros no miremos cómo funcionan las cosas en el mundo y pensemos, hagamos que la iglesia funcione como el mundo. Eso es un gravísimo error, porque Jesús es claro cuando dice que eso no será así entre nosotros. Dice, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. El que quiera hacerse grande, esto es de nuevo la misma lección que ya habíamos nosotros escuchado en las anteriores predicaciones, porque Jesús había enseñado lo mismo.
Jesús no está enseñando, hermanos míos, que no debemos buscar ser grandes. No eso está enseñando Jesús. No está diciendo, no sea usted grande. No, Jesús dice, sea grande, pero de acuerdo al reino. Busque ser grande, pero en el reino. No hay absolutamente nada bueno, hermanos míos, en decir, bueno, yo voy a ser un cristiano ahí más o menos. Leo mi Biblia cuando puedo. No quiero saber mucho de Biblia, no vaya a ser que me vean como uno grande. No, el Señor dice, deben buscar la grandeza, pero la del reino. ¿Y cómo define Jesús esa grandeza en el reino? La define diciendo que debe ser servidor de todos. El que de vosotros, versículo 44, el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. Y esa palabra siervo, hermanos míos, servidor, suena casi hasta poética, pero la realidad, hermanos míos, es que en el original esa palabra es la palabra doulos. Doulos significa esclavo. Quiere ser grande, sea un esclavo. De nuevo, la mente de los discípulos es, ¿cómo es posible que Jesús nos esté pidiendo que seamos grandes siendo esclavos si ellos entendían claramente qué era ser un esclavo, sobre todo en ese tiempo? Un esclavo no vale nada, a nadie le importa, no tiene relevancia, no tiene protagonismo, tiene un amo y obedece todo lo que tiene que hacer. Y dicen los que saben que el mejor esclavo es aquel que parece que no existe. Aquel que del amo no tiene que preocuparse. Porque ese siervo, ese esclavo, hace lo que debe de hacer, cuando debe hacerlo, sin que se le esté diciendo, ya sabe sus obligaciones, de tal manera que el dueño de ese esclavo, de esos esclavos que son así, vive como si no tuviera esclavos, pero todo se hace en su casa, sobre lo que él es dueño. Dice, esos son los mejores esclavos. No se están quejando, no están rezongando. Lo que nos está llamando el Señor a hacer, hermanos míos, es a considerar cómo nosotros, en relación con nuestros hermanos, en la iglesia y con los demás, somos realmente personas que deseemos pasar casi inadvertidos, que no necesitemos del reconocimiento de los demás, que no nos moleste o nos incomode el hecho que otros sean reconocidos. Eso es lo que está diciendo el Señor. Tú quieres ser grande. Aprende primero a no buscar reconocimiento, a no buscar ser visto, a no buscar protagonismo, a no buscar ser el centro de atención. Es que ni me miraron, es que ni me saludaron. Dice el Señor, si entiendes que eres un esclavo, ¿por qué eso te molestaría? ¿Por qué eso te molestaría? Si eres un esclavo. Pero hermanos míos, de nuevo, el mundo nos dice, autoexáltate, busca lo tuyo, busca figurar como importante. Yo creo, hermanos míos, que una de las funciones de las redes sociales, específicamente del Facebook, una de sus funciones específicas revela mucho de cómo nosotros nos gusta autoexaltarnos. Y es esta, hermanos míos, filtros. He visto fotos de personas que ni se parecen al original de tanto filtro. Oh, pero es que se ve bien. Es que quiero parecer como que soy galán de televisión o de revista. Dice el Señor, el que busca esas cosas, y no estoy hablando del filtro, hermano, el que busca autoexaltarse, el que busca que me miren qué bien soy yo, qué bien estoy. Eso, hermanos míos, es un problema. El cristiano no debe tener ese corazón. El cristiano no debe buscar esas cosas. El cristiano debe buscar, como un esclavo busca, el pasar humildemente desapercibido. No soy yo, es Cristo. Cantamos al inicio de nuestro servicio, no soy yo, sino Cristo en mí. Pero pareciera que en la práctica es, no, mírenme a mí, mírenme a mí, mírenme a mí. No debemos buscar eso, hermanos, sino realmente buscar que miren a Cristo en nosotros. Y decir, no soy yo, sino Cristo en mí. Él dice aquí el Señor en el versículo 45, y con esto cerramos la predicación.
Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Después de que Jesús da esta enseñanza, hermanos míos, Él también pone el estándar, el modelo, la razón y la motivación para nosotros vivir de la manera que Dios le agrada una vez que nosotros estamos en Cristo. Él es el estándar, es decir, la definición precisa de las características del verdadero siervo. ¿Qué hace usted cuando alguien habla en su contra? ¿Busca defenderse inmediatamente? Es que cómo van a hablar mal de mí, de mi reputación. Dice Jesús, vean lo que yo hice, que sin pecado caminé el camino del Calvario hasta la cruz y no abrí mi boca. ¿Qué busca usted hacer? ¿Defenderse para que su reputación, su importante imagen no sea dañada? Hermanos, ciertamente se van a cometer injusticias contra los cristianos. Y muy probablemente esas injusticias van a venir de los que están más cercanos a nosotros, aún de otros cristianos, porque seguimos siendo pecadores. ¿Pero qué hace? Entrar en pleito para que, hey, no, espérate, yo no dije eso. No, espérate, yo no soy así. Compartía ayer con algunos hermanos que qué hermoso es reconocerse pecador. Qué hermoso es mirar en la Biblia y darse cuenta que uno es peor de lo que uno cree que es. Porque entonces cuando alguien le dice, o alguien pudiera decirme a mí, hermano, esto usted es un hipócrita. Yo diría, ¿tú crees que yo soy un hipócrita? Eso lo dices porque no me conoces. Soy mucho peor que eso. Mucho peor. Si tan solo me conocieras a profundidad. Si tan solo me conocieras como Dios me conoce. Pero qué hermoso que Jesús dice, por pecadores como tú, yo subí a la cruz. Qué hermoso es que el Señor dice, porque ustedes no pueden cambiar por ustedes mismos, yo subí a la cruz. Y todo aquel que en mí cree, entonces será no solo salvo, y un día estaremos en gloria con Él, sino en el tiempo que nos quede en esta tierra, seremos santificados, seremos poco a poco siendo transformados por su poder. Él también, hermanos míos, es el modelo, es decir, nos muestra cómo sirve un verdadero siervo. Él es la razón por la cual nosotros debemos vivir así, porque Él es el Rey de gloria, y siendo Rey se humilló a sí mismo. Y si el Rey al cual seguimos se humilló a sí mismo, ¿con qué cara yo podría decir que yo no estoy para humillaciones? Entonces quiere decir, si ese fuera el caso, que yo no sigo a Cristo. Él también es la motivación, hermanos míos, para servir como Él sirve. Porque Él, por amor a nosotros, fue a esa cruz. Y nosotros, por amor a Él, debemos vivir de la manera en que le agrada. Hermanos míos, todo esto que hemos hablado hoy es una muestra, es un ejemplo. No de cómo debemos nosotros vivir por nuestras fuerzas, porque no podemos, sino el ejemplo de que solo en Cristo podemos aspirar a vivir una vida que le agrada al Señor. Es solo por el poder del Evangelio, es solo por creer en Cristo, es solo por ver cómo Él iba adelante, audazmente, valientemente, sin titubeos, tomando frente a Él y sobre sí mismo la ira de Dios que debía caer sobre nosotros. Y Él, sin temor, por amor a nosotros, la tomó. Nosotros también debemos, hermanos míos, entonces venir en arrepentimiento y fe y venir a Jesús para que en Él nosotros podamos andar en esos caminos que Él preparó de antemano para que anduviéramos en ellos. Que todos en esta mañana, hermanos míos, tomemos un tiempo, quizá en la semana, quizá en una noche, y vayamos a examinarnos y vayamos a la Biblia a considerar qué va a ser de nosotros el día de mañana. ¿Buscamos autoexaltarnos hoy para ir a condenación mañana? ¿O estamos buscando nosotros ser siervos del Señor, ser esclavos de Cristo, para un día estar con Él en gloria? Oremos, hermanos. Padre, te damos las gracias por tu palabra, Señor, y gracias también por la paciencia que tienes con pecadores como nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque estos muchachos que vemos en el texto, estos jóvenes discípulos, te seguían, Señor, y aún no entendían. Y muchas veces, quizá la mayoría de las veces, Señor, te seguimos y no entendemos. Señor, que nuestros ojos sean abiertos, nuestros corazones transformados, Señor, y utiliza, Señor, todos los medios que tú quieras para que nosotros, Padre, seamos hechos a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.